objetivo. Ok. Funciona. Martín, ¿Qué? ¿quieres? ¿Qué quieres, Sí, güey? sí tiene mucha pila este cabrón. Te iba a preguntar, güey, pero ya vi después de tu hostilidad que si preferías ser un güey brutalmente rico. O un güey Sin brutalmente ayudar. fuerte. No, lo iba a poner todavía más controversial, sin ayudar a la gente versus no ser un güey rico, pero ayudando a un chingo de gente. ¿Qué? ¿Y tienes que ser un güey pobre? No pobre, pero tal vez que en medio le batalle. ¿Medio le batallas? Sí. Ay, es que es difícil. Me encantaría decir que ayudar un chingo a la gente, pero la verdad es que, o sea, medio le batallas. ¿Qué es medio le batallas? Define. Medio le batallas de, o sea, realmente se te complica salir de viaje, no puedes estar comiendo afuera todo el tiempo. Ah, bueno, eso no está tan grave. Pensé que me ibas a decir no hay comida en tu casa. No, eso es sabes. ser, eso es ser ya parte del 10% de la población o 2% que está en pobreza extrema. No, yo creo que te puede faltar comida en tu casa y si no estar. No me consta, pero yo creo que no es la definición de pobreza extrema. Depende en dónde comas. Depende en dónde comas, pensé que ¿Y de dónde depende en comes? dónde vives. Según yo, te puede faltar comida sin estar. O sea, te puede faltar como parte de las calorías normales del día y no estar en pobreza extrema. Que igual es lamentable y tristísimo, por supuesto. Claro, pero, totalmente. Tristísimo, ¿no? ¿Has pasado hambre alguna vez? No, definitivamente no he pasado hambre. No podría decir que he pasado hambre. Sería aberrante si dijera eso. ¿Tú? No, por suerte. He estado rodeado de gente que sí he conocido, o sea, y es, güey, Sí, terrible. O sea, Sí. es terrible. Realmente creo que no hay nada peor. definitivamente. Ah. Sí, yo también. Entonces, siéntanse afortunados si tienen comida en su casa, siéntanse afortunados si tienen chamba, siéntanse afortunados si tienen salud, porque luego pasa un chingo madral de veces que se están enfocando en tantas estupideces en su vida como si estoy fito. ¡No! Que olvidan la parte de la fuerza, Martín. Correcto. Tú querías hablar hoy de la fuerza. Ahora, Correcto. vamos a Y no la de Star Wars. Esa también la podemos hablar otro día si quieres, pero Estoy ahorcando a Martín virtualmente con mis manos de ¿Virtualmente? de Playmobil. Pero es que solo los que están viendo en YouTube están viendo lo que estoy haciendo. En fin. También me están tomando fotos aquí. tú dirías que... ¿Cuánto sabes de la fuerza de Star Wars tú? Yo diría que me declaro una persona con un alto contenido de midichlorias. Ah, algo sabes de la fuerza de Pero Star Wars. no me han entonces. descubierto todavía. Estoy en una de las lunas de Tatooine, güey. Entonces, Qué cagado. por ahí ando, por ahí ando. Sí, no soy tan geek, me gusta. Como cualquier güey, siempre quise tener mi lightsaber y estaba frustrado en la vida con eso. Pero bueno, no todo se puede en la vida, pero lo que sí se puede es tener fuerza. Correcto. Entonces, Martín especialmente quería hablar el día de hoy porque se sentía con energía para hablar de cosas técnicas, pero al mismo tiempo funcionales. Y con funcionales me refiero a que la podamos no nada más aplicar, pero que veamos el por qué en cierto sentido es, no voy a decir tan justa y necesaria para no sonar controversiales como no nos gusta, pero que realmente creo que mucha gente no la aplica porque no conoce realmente como sus beneficios. Correcto. No solo desde el punto de vista de salud, ¿no? Sino también incluso para performance, ¿no? Que es muy importante y puede ser muy útil para sus diversas actividades. Y también cómo la podemos implementar, ejecutar, programar. Pero, pues para todo eso vamos y es más, qué bueno que hablamos de este tema porque no sé si has escuchado, pero por ahí que hoy me tocó fuerza y es como hoy me tocó fuerza haciendo Sí, 14 body bar. reps, sí. ¿No? Y haciendo body bar, güey, ¿sabes? O haciendo taller en comando. Es como, bro, eso no es fuerza. Entendemos por qué están confundiendo el concepto. Correcto. Sin embargo, para poder realmente, pues, poner bien las cosas dentro de la mesa y poner bien el concepto y para qué sirve y qué significa. Martín, ¿cómo definiríamos fuerza? Ok. Lo primero que diría es que para fines prácticos, fuerza es, y lo voy a generalizar mucho, pero para fines prácticos es cuánto peso puedes levantar. Y eso puede ser peso total o relativo a tu propia masa corporal. Esta sería como la parte más básica en la que yo lo definiría, sin entrar en
en otros temas. Ujú. ¿Por qué hago la distinción de las dos? Porque las dos son importantes. Una es, digamos, fuerza absoluta y la otra es Entiéndase fuerza fuerza en el relativa. ámbito fitness, ¿eh? No estamos hablando de fuerza en física, entonces. No, es que justo por eso estaba hablando de esto y no estaba entrando en temas de masa por Claro. aceleración y ese tipo de cosas, Ujú. que aunque hablan de potencia van de la Ujú. mano de la fuerza. Entonces, justamente para generalizarlo y mantenerlo aterrizado a lo que queremos hablar, básicamente es, uno, ¿cuánto peso puedes mover, levantar, cargar, empujar, jalar, como lo quieras llamar, total? Ujú. Y cuánto peso puedes mover, empujar, jalar, levantar, etcétera, etcétera, relativo a tu propio peso. Ujú. El número total lo podemos llamar la fuerza absoluta y La fuerza el relativa. número correlacionado a cuánto pesas tú Ujú. lo podemos llamar fuerza relativa. Las dos son extremadamente importantes. Ujú. Em, Creo yo que están, en líneas generales, en el mundo fit, activo, población general, olvidadas 100%. Totalmente de y acuerdo. malentendidas, además. O incluso, bueno, de la mano de malentendidas, mal aplicadas, Justo. ¿no? Muy de la mano. ¿Por qué decimos esto? Porque olvidadas porque es una parte que no se entrena tanto, como que uno lo va ganando en líneas generales de la mano de hacer otras cualidades, pero no se le dedica tiempo a hacer eso específicamente. De acuerdo. Si sucede como un subproducto de otra cualidad o en tu entrenamiento, súper, pero no se le dedica tiempo a eso. De acuerdo. Y eso lo veo en el ámbito salud, en el ámbito fit, en el ámbito desempeño. Y la otra parte es que el que la definición de qué es la fuerza, como decías, está mal aplicada. Porque, como tú decías, a veces lo tomas como en una clase, hacer pesas y es hacer fuerza. Y pues, podría ser, pero no realmente, ¿no? O sea, que sí, que un poco de tu fuerza va a mejorar si estás haciendo entrenamiento anaeróbico, pues por definición debería mejorar un poco, Pero, pero pero justo por lo mismo, y de hecho hace unas semanas salió como el review más como extenso y al mismo tiempo resumido de como la correlación que hay, por ejemplo, entre fuerza y hipertrofia y viéndonos un poquito como la parte de la fuerza en la que sí está un poquito como mal interpretado, mal aplicado y ya se ha prostituido demasiado la pinche palabra para absolutamente todo. Pero, por ejemplo, justo con lo que acabas de decir, uno podría argumentar, pero güey, he aumentado mi fuerza en estas clases. Sin embargo, el hecho de que hayas aumentado tu fuerza no quiere decir necesariamente que hayas aumentado fuerza, sino que de una manera relativa en relación a lo que tú estabas haciendo anteriormente, que muy probablemente era o nada o puro cardio. tuvo un efecto de cascada. Tuvo un efecto de cascada, correcto. claro, y un proceso adaptativo en el que, güey, levantaste una pesa que nunca cargabas una pesa. Entonces, naturalmente vas a tener un incremento en la fuerza por una demanda impuesta, particularmente cuando no estabas acostumbrado a eso. Entonces, porque mucha gente se llega un poquito como a confundir con que como incrementé fuerza aquí, entonces estoy haciendo fuerza. Correcto. Pero no va mucho como por ese lado al final. Tú mencionabas que cuando hacías entrenamientos sentías que estabas ganando fuerza, o la gente en general, es correcto, pero como tú decías muy bien, es un subproducto de otras cosas y parte de eso es ir ganando un poquito más de fuerza. Pero en general no ves a casi nadie, excepto un nicho muy específico que le gusta mucho entrenar de esa manera, trabajar en esa cualidad. ¿Por qué me parece importante trabajarlo? Yo durante mucho tiempo tenía la idea que ante una igualdad de situaciones, la fuerza manda. O sea, es como la última ventaja, es la mejor ventaja. Después cambié un poco de opinión y últimamente he tendido otra vez a pensar que, de nuevo, ante igualdad de condiciones, es una ventaja increíblemente útil que tener, de nuevo, en cualquier situación. Deportiva, fitness, de salud. De salud es importantísimo. ¿Por qué lo digo? Porque si tu cuerpo puede producir más fuerza, en general, eso va a implicar que tus músculos son más resistentes,
son menos propensos a lesionarse, que tus tendones, tus huesos y tus articulaciones son menos propensos a lesionarse y además que tienes un motor, por decirlo de alguna manera, más grande para poder generar energía o poder generar movimiento. Ujú. Y pues eso casi nunca es contraproducente. Se me ocurren algunos casos en los que puede ser contraproducente, sí, pero en general no lo es. Claro, sí, al final Em, del día el tener más fuerza te hace un ser más funcional en Sí, general. correcto, porque puede ser más fuerza como para tan sencillo como pararte de una silla. Un ejemplo muy claro es una persona mayor, realmente mayor, que entonces le La roca. es un esfuerzo muy grande pararse del piso, por ejemplo. Si se llegó o sea, si se bajan al piso o pararse de la cama ya es mucho esfuerzo. Ujú. Eso, más allá de que pueda haber un problema de movilidad, que tal vez sí, pero en general ese problema de movilidad viene primero por una falta de fuerza. Ujú. Entonces, si tienes una base más grande para poder pararte es menos cansado y como es menos cansado es menos peligroso y tienes menos riesgo de lastimarte mientras haces esa actividad. ¿Por qué? Porque que este es el punto al que iba, cuanto más cerca estás de hacer un esfuerzo máximo, Ujú. o sea, que toma todos tus recursos hacerlo, más fácil es que te lastimes. De acuerdo, En todos los ámbitos. de acuerdo. Más fácil es que te fatigues, que te canses, que te lastimes, que algo salga mal. Entonces, si tu base es más amplia, estás minimizando el riesgo de estar cerca de un umbral Ujú. en el que lastimarte es más probable. No sé si... De ¿Sí? acuerdo, tiene O sea, todo el sentido del mundo. Adicional a que, por ejemplo, si por X o Y razón algo falla y te caes, es menos probable que te puedas romper algo por el tema de los huesitos también. Entonces, en relación a como el movimiento, así, "Uy, me levanto, me falta fuerza y pum, me caigo", incluso para la hora de o caerse. hasta para absorber un poco el impacto de los De músculos. acuerdo. Cuando ya te empiezas a acercar a algunos límites relativos y absolutos, entran otros factores en juego, como muy neurológicos. Ujú. Pero bueno, eso no aplica para la mayor cantidad o sea, para la mayor cantidad de la gente no aplica tanto, porque ahí lo que estás haciendo es desensibilizar o sensibilizar tal vez a tu cerebro para que te permita hacer toda la fuerza que pueda hacer tu cuerpo. De acuerdo. Como quitarte el límite de velocidad. O hay ciertos inhibidores que para mantenerte seguro no te permiten hacer toda la fuerza que podrías o todo tu potencial. Entonces, ciertos movimientos con la repetición y el entrenamiento es como que preparas a tu cerebro para quitarle esos bloqueos y poder hacer toda la fuerza que quieras. Eso ya es un poco más nicho, porque ahí sí te estás acercando a límites de lesión y ahí estamos hablando de quizá cosas como la gimnasia, podría ser algunos ámbitos de la escalada, algunos deportes, el powerlifting, por supuesto, el olímpicos, strongman, claro. olímpicos, los sprints máximos, o sea, De acuerdo. y obviamente ahí sí te estás acercando, ya pasas de estar seguro en un ámbito seguro a acercarte mucho a arriesgarte una lesión porque te estás desinhibiendo a poder hacer esa fuerza que tu cerebro no la hace o no te permite hacerla justamente para mantenerte seguro, porque cuanto más cerca estés del 100, piénselo como en un coche. Si siempre lo tienes al máximo de revoluciones, pues es más fácil que algo se descomponga. De acuerdo. Entonces es lo mismo. Entonces, ya cuando te vas a ese extremo, por supuesto que la fuerza, aunque puede tener ventajas, también te puede lesionar, si quieres, o tener un factor de riesgo más amplio. Pero para la gran mayor parte de la gente eso no aplica. Ganar fuerza no te va a... Pero es una de las razones por las que mucha gente no hace fuerza y le tiene mucho miedo a cargar mucho peso, entre Porque se van a comillas. lastimar, sí. Porque se van a lastimar. Pero eso es más un mito que una realidad. Sí puede pasar, no digo que no pasa, pero necesitas estar muy entrenado para poder llevarte a ese límite en el que el riesgo aumenta tanto, uno. Y Claro. Dos, la otra manera que eso pase es que hagas una estupidez y realmente no tengas control sobre lo que estabas intentando hacer y Justo. pues tengas un accidente. Eso también puede Justo. suceder, por supuesto. Justo. Em, Que mira, en el gimnasio, en general, o ese tipo, o sea, y digo gimnasio porque es donde lo tienes un poquito como más controlado, es decir, no voy a decir halterofilia ni powerlifting porque sí tiene más probabilidades de, pero por ejemplo el gimnasio, que es donde la mayoría de la gente que trata de ejecutar un movimiento con mucho peso, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hacen en otros ámbitos, no lo van a hacer en ninguna de las fitness boutiques, pero le tienen justo como ese...
miedito, o es donde llegan a tener como ese miedito de poder cargar algo pesado, ¿no? Por el temor a lastimarse, que claro que es mito, pero de hecho es una de las actividades, si no es que la actividad con menor chances de lesiones por cada 1000 horas. Correcto. Tienes, creo que, si no me equivoco, 1.3 o 1.4 lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento. O sea, no mames, ¿cuánto es eso? No, correcto, completamente Ya sabes, de acuerdo. Son pinches años. Correcto. Ya sabes, a menos de que, como tú dijiste, haces una completa estupidez, haces algo que está fundamentalmente mal. En clases, ¿sabes dónde sí veo ese riesgo? Por ejemplo, en cosas que involucren gimnasia o calistenia. ¿Por qué? Porque es como tratar de hacer que es a donde me refería. Ahí no es peso absoluto. No piensen en, yo qué sé, hacer una barra, por decirlo, una lagartija a la que le agregues un montonal de peso. De acuerdo. Porque eso es como donde piensas y como que casi nadie hace eso. Pero si estás, yo qué sé, haciendo un front lever o un Hércules o una sentadilla de pistola o alguna de estas habilidades, una plancha, y no me refiero a una plancha de abdomen, sino un plancha, el ejercicio de gimnasia, donde de repente, si no está muy bien tu progresión, puedes intentar hacer algo que rápidamente se te pasa de lo que tu fuerza relativa puede absorber, y entonces ahí sí te puedes lesionar feo. No, y además por posiciones articulares que son incómodas. Es justo ¿sabes? Eso, ¿no? Porque la manera de hacer más difícil un ejercicio que involucra a tu propio cuerpo, más allá de agregar carga externa, que si somos muy estrictos, entonces ya no solo involucra a tu propio cuerpo porque ya tiene carga externa, es cambiar el brazo de momento y la palanca en la que estás haciendo fuerza, ¿no? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a caer la fuerza? Y jugar con los ángulos, básicamente. Y juega muchísimo en cierto. Y es muy difícil encontrar las progresiones adecuadas. No es que no existan, pero muchas veces como que uno salta de una a otra y en el inter de eso hace toda la diferencia. Puede ser 30, 40, 50, 60% más difícil de golpe. Imagínate que yo te diga, súbele 60% a tu sentadilla en la que solo podías hacer 2 repeticiones de golpe. Algo va a salir mal. A una pierna, no mames. O sea, le pones toda la carga en una sola articulación y está muy perro. Las posibilidades de que algo salgan mal se multiplican, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí es donde puede haber un riesgo en un formato de clase, donde se te puede pasar la mano rápidamente y sufrir una lesión. Pero eso es no un riesgo necesariamente de hacer fuerza, sino de no tener las progresiones adecuadas. No, y la misma actividad en sí. Correcto. La misma actividad. O sea, es como los levantamientos olímpicos, independientemente del peso, son movimientos complejos. Sí, y te puede caer una pesa en la cabeza. Exacto. O sea, Bueno. Disculpen. Ahora, hablemos de cómo entrenar fuerza, ¿no? ¿Quién era? Un poquito. No, era mi alarma. Todo celoso aquí. ¿Quién era, cabrón? ¿Quién pone una alarma a las pinches 4 de la tarde en sábado, güey? Si te dijera para qué es, te volvés loco. El G4P. Entonces, ¿cómo empezar a entrenar fuerza para... No, mentira, vamos un poquito para atrás todavía. ¿Cuáles son los beneficios que le vemos así entrenar fuerza? Hablamos de por qué sí, por qué no un poquito, pero no hemos sido específicos en cuáles son los beneficios. ¿Qué te suena a ti? ¿Qué te gusta de entrenar fuerza? ¿Dónde ves las ventajas? Pues mira, si lo dividimos en diferentes planos, por ejemplo, en plano performance, en plano, te diría salud, e incluso en un plano cognitivo, ¿no? Que el tercero es muy interesante y ese es un poquito más como complejo. En el plano de performance, como ya dijimos, puede ser, o bueno, como ya dijiste, puede ser utilizado en casi cualquier actividad que haces de ejercicio en el que te puedes beneficiar para ejecutar un movimiento con menor dificultad. No necesariamente hacer más repeticiones, pero mínimo sí poder ejecutar un movimiento con mayor facilidad, ¿no? Dentro del ámbito del gimnasio, de las fitness boutiques, deportes incluso, ¿no? En el que cada vez se ha hecho más y más y más énfasis, no por nada vemos además en los últimos
especialmente como 30 años, un cambio físico drástico en casi cualquier deporte. El mejor ejemplo de eso es el golf, por ejemplo. Ve cómo cambiaron los golfistas. Están muy grandes, están muy fuertes. Hasta hace, no sé, 25, 30 años. Tiger Woods fue el que hizo la gran diferencia ahí. Claro. Tú veías muchísimos golfistas que eran gente mayor. Hoy en día... Rory McIlroy está mamadísimo. Hoy en día es muy raro ver un golfista profesional que sea mayor. Muy raro. Muy raro. ¿Por qué? Porque el físico ahora es un papel importantísimo en la disciplina. ¿Dónde creo yo que ayuda? Ayuda, como decíamos, a prevenir lesiones, pero además ayuda mucho en tener una mayor base. Un mayor motor, como decíamos antes, ¿no? Entonces, pues para hacer lo mismo necesitas menos esfuerzo. Ojo, no es a la de mega recontra huevo, pero es algo sumamente útil. Correcto. Y además tiene un punto en el que deja de ser útil, sobre todo hablando de deportes, ¿no? Dependiendo del deporte, hay un umbral en el que te da un beneficio y después entras en esta parte que en inglés se dice como the point of diminishing returns, ¿no? Lo que necesitas para volverte más fuerte, los recursos que tienes que dedicarles a volverte más fuerte, ya no van a ser útiles por los resultados que te van a dar en tu disciplina. Y eso cambia de disciplina en disciplina. No, y hay un threshold también. O sea, al final no te estás dedicando a powerlifting. No vas a seguir por el resto de tus días jugando tenis, tratando de hacer fuerza y fuerza y fuerza. O sea, la vas generando en cierto punto y a partir de ahí es irlo manteniendo. Es lo que necesitas. Y eso va a depender de tu deporte, disciplina, de cómo eres tú, de cuál es tu estilo de juego, de cuál es... Pero hay un punto en el que, si no, el tipo más fuerte pues sería el mejor atleta de todas las cosas al mismo tiempo. Claro. Y no sucede. Entonces, eso también hay que entenderlo porque a veces, y yo lo veo mucho en atletas que empiezan a ver beneficios en el gimnasio en fuerza, es que se les pasa la mano. Porque ven, y luego creen que seguir poniéndose más fuertes les va a ayudar más en su disciplina. Y la verdad es que ya deja de suceder. Y sí deja de suceder porque, no sé, imagínense en alguien en atletismo, alguien que lanza bala. Por supuesto que ser una persona muy fuerte te va a ayudar a lanzar más bala, pero si cada vez te clavas más y más en el gimnasio y tus sesiones de gimnasio te desgastan y ya no puedes lanzar y entrenar como deberías porque estás desgastado del gimnasio y cada vez estás más fuerte, pero lanzas menos, entonces ya no eres un lanzador que va al gimnasio, eres una persona que va al gimnasio y lanza bala. Sí, dentro de tu actividad ya no eres funcional. Correcto. Sí vale la pena tener eso en mente porque a veces se nos pasa la mano, pero... es raro que se nos pase la mano. O sea, no... Es que además tu misma actividad te limita mucho por la energía que puedes llegar a aplicar para ese tipo de entrenamiento, para empezar, ¿no? Pero de todas maneras, luego sí pasa que empiezan a sacrificar partes de su entrenamiento para volcar hacia... Correcto. Y le empiezan a dar más... En la NFL lo ves mucho también. En la NFL lo ves mucho. Y en general no suele funcionar. Exacto. No vas a ver un declive en el rendimiento en la cancha. Seguro en el gimnasio les va mejor. Claro. Pero en la cancha no. Y pues eso es lo importante, ¿no? Claro. Pero bueno, en líneas generales, tener esa base de fuerza te va a ayudar muchísimo en tu desempeño. En cuanto a salud, tener esa base de fuerza, lo mismo que decíamos, te va a mantener protegido, te va a cuidar, vas a tener mejor integridad en las estructuras de tu cuerpo. Menor desmineralización, ¿no? O sea... correcto. O sea, el factor neurológico ahí es muy importante. Por otro lado, también te va a volver alguien que está menos en riesgo en el sentido de que, como decíamos, si tus actividades cotidianas, sobre todo hablando de alguien que es un poco mayor, ¿no? De edad tal vez, te cuestan mucho menos. O sea, si subir las escaleras de tu casa, por decir algo, subir las escaleras, bajar las escaleras del trabajo, yo qué sé, son solo el 20% de tu fuerza, vas a estar mucho más seguro que si bajar las escaleras del trabajo toma el 70% de tu fuerza. Claro. ¿Por qué? Porque estás más cerca de un umbral en el que hay riesgo. Si el umbral de esfuerzo es poco, entonces estás mucho más seguro. Ahí hay una gran ventaja. Y en la parte fitness, estética específicamente, ¿cuál es la gran ventaja, además de los beneficios de salud, de nuevo? Es que esa base te permite esforzarte tanto más en todo lo demás que haces, al hacer tus sets, al tratar de aumentar masa muscular, que el beneficio se multiplica, porque al final del día,
la demanda impuesta, como tú decías, es tanto mayor gracias a tu fuerza que las adaptaciones tienen que ser mucho mayores una Claro. vez más, ¿no? Claro. Y Ahora, que ahí en el ámbito fitness, por ejemplo, en el que, pues, digamos que si lo ponemos dentro del contexto de que es, pues, una persona que trata de tener como una buena cantidad de masa muscular y una menor cantidad de grasa, ¿no? Por el tema fitness, porque es estético, como dices, hay que tener también mucho cuidado en la programación de sus entrenamientos, porque debe de ser prioridad dentro de la programación de sus entrenamientos, porque, ojo, querer generar realmente fuerza y que eso se transfiera a hipertrofia, realmente no sucede y ni siquiera se ha entendido cómo sucede ahorita. solo como fuerza, no, por supuesto, claro. No, por eso. Porque es que el pedo es que mucha gente piensa que mientras más fuerza va a estar más relacionado a la hipertrofia y Claro. eso no es cierto. No, pero la base de fuerza, Ujú. si tu set de 8 sentadillas, por decir algo, en vez de ser de 50 kilos, es de 150 kilos, estoy Claro. exagerando, pero no importa, Ujú. claramente vas a hacer más músculo. Claro. No por hacer el set que te permitió hacer 150 kilos, sino Claro. por hacer después los sets de hipertrofia. Claro. Pero gracias a la base que Claro, tenías. pero que la prioridad dentro de su entrenamiento debe de ser un entrenamiento de hipertrofia. No traten de Correcto. hacer las dos, mamá. O sea, hay un punto en el que pueden converger un poquito. O sea, Correcto. conforme vas incrementando la intensidad, tu volumen debe de disminuir y al revés. Hay un punto en el que convergen, pero es justo como si lo hubiera una X y dos puntos que se conectan. Es a la mitad, es decir, no las dos están en su pico. Correcto. Y creo que eso también aumenta mucho las lesiones y creo que llega a pasar mucho en gente no particularmente novicia, pero ya intermedia en la que ve que puede, pues su potencial, que tiene más masa muscular. Obviamente empieza a entrar una parte de ego, de quiero ser más fuerte y la chingada en el que tratan de chocan las dos y eventualmente pues ya no nada más por la intensidad y la demanda dentro de las articulaciones, sino el volumen de entrenamiento que puede ser bestial. ¿Cómo te recuperaste? Sí, está sí. perrísimo. Correcto, 100%. Y ahí es donde el consejo sería, ok, quieren dedicarse a aumentar su base de fuerza temporalmente, súper, vale mucho la pena. Tengan en mente que quizá no aumenten de masa muscular en ese momento y que el volumen debe de bajar y solo se están concentrando en hacer eso para que cuando vuelvan a su entrenamiento normal, entonces le puedan ver los frutos a lo que hicieron en ese momento. No es, quiero estar más fuerte para tener más músculo en el mismo momento, al mismo tiempo. Es hacer una para después beneficiarse, ¿no? En el otro aspecto. Porque si no, sí te estás acercando a una receta para el desastre. Porque Claro. para aumentar masa muscular solo a través del entrenamiento de fuerza, tal vez necesitas, un volumen que puede ser te lesionas muy antes, desgastante. te lesionas antes. Normalmente sí. A la verga te lesionas antes. Normalmente sí, a menos que tu cuerpo de verdad responda muy bien a eso, Claro. que es algo un poco más extraño. Claro. Igual tienes mucho riesgo de lesionarte Claro. en el camino haciendo eso, la verdad. Pero como base para después volver a tu entrenamiento normal, pero con un estímulo más grande, es increíble, poco utilizado. Es incómodo hacerlo, entiendo a veces también porque es poco utilizado, porque es incómodo hacerlo. Porque decir que estás trabajando fuerza por tu ego y en nada más empezar a poner peso en las cosas, No, mames. pero no hacer bien el movimiento, ese también es una receta para el desastre, o para no ver ningún resultado. O sea, o estar haciendo 5x5 2 veces a la semana, quién sabe cuánto tiempo en sentadilla. O sea, no, pero ¿con qué rango de movimiento? ¿Las vas a hacer bien? no, o incluso Órale. bien hechas. O sea, es un ejercicio demasiado demandante en todos los sentidos para que lo programes 2 veces a la semana 5x5 con todo lo demás que haces. Sí, vienes realmente... Todo el tiempo. Correcto. ¿Ya sabes? Correcto. Y además, ¿cuánta gente no lo va a hacer bien, no? Como dice, quiero trabajar fuerza. Puta. Esta era mi excusa para meterle un montón de peso a las cosas y nada más hacerlas por hacerlas. No, y porque te garantizaría que su programación no está alrededor de eso. Es decir, hago mi 5x5 2 veces a la semana, chingue su Y madre. todo lo demás son 5 sets totales de descanso. Accesorios, relajado y la chingada. No, por lo general va a ir beast mode en todo lo demás. Sí, Tal vez después le ahora mete con otros. 8 reps, pero ya sé, 10 discos de leg press y luego va a ser desplantes al fallo con su propio cuerpo y de ahí se va a hacer lat pull downs y de ahí ya. Correcto. Se vuelve un macro pedo en ese sentido. Ya sabes, Correcto, entonces esa parte de la programación, o sea, incluso hay que ser inteligentes a la hora de programar un entrenamiento en un tema hasta de, ok, queremos incrementar fuerza, pero también dependiendo de la demanda del ejercicio que estemos hablando, incluso juegas un poquito menos con los RPEs.
Ya sabes, o sea, Sí. difícilmente llegas a estar haciendo un RPE de 9 o 10, una sentadilla. Por lo general te vas a 8. Ya sabes, cuando estás cerca de la competencia o cerca de tú en una programación adecuada de decir, güey, estoy a ya una semana dentro de mi programa de 2 De o 16 terminar, semanas sí, sí, y sí. de hacer mi RPE, digo, mi PR, mi personal record, va. Pero el punto es que, güey, para empezar, ¿cuántas veces has visto una programación adecuada de fuerza? No, es raro. Externa. Es muy raro. Es muy raro. Es Es muy raro de bien ver. raro, Muy güey. raro. Es muy difícil de Porque hacer además bien. es difícil de a madres, güey. Es muy difícil. Es dificilísimo. Es muy difícil, es muy difícil. Yo he sido mi propia víctima de una mala programación mía de fuerza que me dejó tumbado 3 meses con el sistema También nervioso porque- frito. O También sea, porque eres demasiado exigente contigo. Entonces, está bien, pero no hay peor abogado que el de su propia práctica. claro, pero me. O sea, Causa. pero o sea, es muy difícil hacerlo bien. Es la verdad. difícil hacerlo bien. Es muy difícil hacerlo bien, Sí. requiere mucho conocimiento. Por ejemplo, algo donde yo recomendaría empezar, quien quiera agregar un poco de fuerza a su entrenamiento si no lo ha hecho y vale ¿Has mucho la visto el pena. video de este entrenador, güey? Que está entrenando unos squinkles, se pone una barra tras nuca y dice, we're gonna squat. You're gonna go down. Like you're shitting over a hole. ¿Ya sabes? No. You're gonna squat deep fucking down. No mames, está caguísimo. Te lo va a mandar luego. De sobre cómo comenzar. Agarra la barra, póntela, baja hasta el puto piso, recoge con el culo un post-it y sube, güey. ¿Ya sabes? Luego te lo va a mandar. Mándamela. Así deben de empezar, hijos de puta. Lo primero que yo diría es, ok, para hacer fuerza en estándares generales, no necesitas hacer menos de 4 repeticiones. No necesitas hacer menos de Espérate, 4. déjame pongo un paréntesis de volada. Hay ejercicios para hacer fuerza que, ojo, más que fuerza, y esta es una de las razones particulares por las cuales es tan famoso el mamado que hace leg press pero no hace sentadillas, es que la sentadilla realmente requiere de Todos tus más músculos. que cualquier otra cosa, skill, Correcto. habilidad. O sea, no estás haciendo un puto leg press, no estás haciendo un lat pull down. O sea, la sentadilla requiere de mucho entrenamiento por un tema de técnica. Es un punto importante. Muy importante. Cuanto más te adentras en el mundo de la fuerza, más la técnica es un factor importante. Sí. Por eso, de nuevo, para la gente en general y los atletas en generales, vuelvo a decir que no necesitas menos de 4 repeticiones en líneas generales. De acuerdo, Menos riesgo, completamente de la acuerdo, técnica güey. no es tan importante. Completamente Y además, de acuerdo. justamente si lo vas a transferir a otra cosa y no al movimiento en sí, entonces tal vez no quieres ser tan eficiente en tu movimiento. Justo no quieres ser tan eficiente. Y creo que también te refieres un poquito a no menos de 4 repeticiones porque, por ejemplo, uno podría hacer 1, pero no es un max. No está haciendo un 100% de la repetición máxima. Correcto. Sí, tal vez está haciendo una repetición, pero podía sacar 4. Pero no es el punto. O sea, no es... Si vas a caer en eso, entonces ya el volumen ya no fue suficiente para hacer una adaptación. Es nada, básicamente. ¿Y para qué te vas a estar esforzando haciendo tu repetición máxima en tus entrenamientos? Claro. O sea, ¿por qué necesitarías eso en tu... Claro. No, o sea, es acuerdo. mucho riesgo. De acuerdo. Pero entre 4 y 6 repeticiones creo que es un buen rango para trabajar De la acuerdo. fuerza. La gente no suele trabajar ahí o cuando lo hacen es con una carga ridículamente baja. Claro. O sea, si tu set de 4 repeticiones es casi el mismo peso con el que hacías 15... O muy alta y lo hacen del culo, güey. También, es verdad. Pero empezaría por ahí, entre 4 y 6 repeticiones, con suficientes descansos entre set. No es el momento de hacer super series, no es el momento de descansar 30 segundos. Exacto. Se siente raro, sí, como que dices, es que Por no eso estoy los haciendo powerlifters tanto. se tardan 3 años en el puto Sí, gimnasio. se sacan su silla, o sea, El catre. sí. La Sí, serie de Netflix. es extraño, quizás sientes que no hiciste tanto como Sí. podías hacer, correcto, pero vale la pena de todos Sí. modos poco a poco dedicarle ese tiempo a trabajar en tu fuerza. ¿Tiene que durar mucho el periodo que entrenes en tu fuerza? No, creo que 4 semanas para mucha gente es más que suficiente para empezar. Sabroso. Ahora, ¿qué sí hacer? Es trabajar fuerza con movimientos que ameriten trabajar fuerza. Alguna variante de sentadilla,
alguna variante de peso muerto, alguna variante de barras, Sus alguna variante accesorios. de bench press, alguna variante de un movimiento, un press de hombro. Yo diría más un press de hombro con bench press. Esos ya son preferencias, ¿no? Un poquito. Preferencias extrañas. Como Correcto. siempre. Va- Ejercicios que ocupen muchos músculos al mismo tiempo para ver el resultado deseado. Hacer tu max, trabajar fuerza en un curl de bíceps o en un leg extension. No digo que no tenga su lugar. Oye, Martín, hacer un curl de bíceps pesado es un ejercicio full body. Sí. Si no han hecho 5x5 de curl de bíceps, hijos de perra, las sentadillas se quedan cortas, culeros. Sí, pero no lo hagan, no lo hagan. No, sí háganlo. Y mándenme video. Generando problemas. Ya güey. sé, güey. Pero excelente, ¿no? Curl de bíceps con barra Z bien pesado. No mames, güey. Un Quieren unos horror. antebrazos de pinche dios griego Hombros, mítico. güey, trap. No. Todo menos bíceps. Exacto. Abdomen pasado de riata, unas pantorrillas que te cagas. Nada de bíceps. Pero escojan ejercicios que trabajen muchos músculos al mismo tiempo. Ahí es donde más vale la pena hacerlo. Por supuesto, cuando haces eso, también estás aumentando el desgaste en tu cuerpo. Entonces, minimicen el entrenamiento. De si se están dedicando a hacer fuerza, al menos, mira, aunque no hagas un periodo, aunque tengas un día de fuerza cada 2 semanas o una vez a la semana, está bien, pero entonces ese día, si solo vas a hacer 8 sets de trabajo, 10 en total en todo tu entrenamiento, súper, está bien, para eso era ese día. No importa, vas a ver los resultados en las otras sesiones, no en esa. En las otras es en las que te vas a poder esforzar más. Esa es para hacer tu esfuerzo máximo. ¿Cómo sabes que esas 4 repeticiones eran máximas? Un poco de prueba y error. No te da cosa volver a hacer tu set, tal vez no era tanto peso, ya sabes. No, No te lo piensas ni tantito. O sea, a lo largo del tiempo vas aprendiendo una parte esencial de este rollo en el que justo muchos pueden preguntarse, ok, pero ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto esto? Y eso es la autorregulación. O sea, Correcto. obviamente es ir probando de poquito a poquito tus pesos. Vas siendo más consciente de, puta madre, ok, saqué ahorita la 4ª rep. Mierda, ¿puedo otra más? Puta, no sé. Ok, ahí déjalo. Y lo hiciste muy bien, escogiste bien. Sacaste tu 4ª, decías fácil, tenía otras 4, pues fue muy poco peso. Exacto. Ya sabes, o sea, Exactamente. viceversa. Tenías que hacer 5, hiciste 3 y a duras penas, De acuerdo. mucho peso. De acuerdo. Mucho texto. Sí, mucho. Ahora, ¿qué sí hacer cuando entrenas fuerza como complemento? En general, no está mal descansar más entre sets. No está mal agregar un accesorio si quieres. Un accesorio que vaya de la mano de eso. Puede tener sentido. Poner ese día lejos de otros días de entrenamiento. Si entrenaras fuerza y, por ejemplo, tu main lift en general dentro de tu programación es sentadilla, ¿qué accesorio? 1 o 2. Dame 2 accesorios que utilizarías. ¿Cuáles serían tus 2 accesorios of ¿En choice? esa sesión? Sí. Yo te diría que alguna especie de leg curl. Para mí, alguna especie de leg curl, ya sea con máquina o algo que haga single leg, quizá alguna especie de hip hinge. O probablemente algo de pantorrilla para complementar. Suficiente. Cuando estás el día de fuerza no necesitas complementarlo con un leg press, por ejemplo. Si estás trabajando fuerza, como que ¿para qué? Mejor ya aislar un poquito lo que querías trabajar. Esas serían las 2 cosas que te diría en la época. Suficiente, se va a prestar bien, no va a estar fatigado, no va a quitarte del proceso que tenías que hacer para seguir aumentando tu fuerza, no te va a desgastar de más. Esos serían los 2 que yo te diría. Lo que sí no haría, por ejemplo, en general, para la mayor parte de la gente, es si tú lo que quieres es ganar fuerza y no necesariamente estar más fuerte en la sentadilla, no es lo mismo, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, entonces no hagas siempre la misma sentadilla, no hagas durante 12 semanas la misma sentadilla, porque si no te vas a volver muy eficiente, cosa que tiene sus beneficios, por supuesto,
en las sentadillas, pero no solo vas a ganar fuerza, es mejor un poquito menos de peso en general, pero una semana fue sentadilla frontal, una semana fue sentadilla de banco, otra semana fue sentadilla de espalda. ¿Por qué? Porque aunque mejores un poco menos en el total de peso después de todas tus semanas de programación, va a tener más transferencia a todos los movimientos porque no vas a haber sido tan eficiente en eso. Si lo que querías era mejorar tu sentadilla nada más, tu sentadilla de espalda, pues entonces sí, definitivamente no hagas el día de fuerza sentadillas frontales y de espalda, solo haz sentadilla de espalda y ya. Specificity. Sí, correcto, ¿no? Entonces eso sería como un poco lo que aconsejaría para empezar. Trabajar fuerza más de 2 veces a la semana para la mayor parte de la gente, de nuevo, no tiene sentido, no es necesario. No lo necesitas realmente. ¿Se puede? Sí, claro que se puede, pero en líneas generales no es necesario. Pueden poner el día de fuerza, pueden poner si están haciendo 2 veces y están haciendo frecuencia, bueno, 2 veces no es frecuencia elevada, pero pueden hacer un día de potencia, si ya es frecuencia elevada y hacen 3. Incluso podrían tener un día de hipertrofia, uno de fuerza y una de potencia. Nada más que las 2 sesiones más fuertes bien que estén lo más separadas que se puedan. Eso y sí. Escojan cuál es la prioritaria. No traten de en todas entrenar lo más duro posible. La de fuerza es prioritaria, ahí es donde se esfuerzan. Las otras se la llevan un poco más leve. Ah, pero yo quiero entrenar. Bueno, ¿cuál es tu prioridad? O sea, no. 6, 9 RPE, o sea, no tienes que ir all out. Correcto. ¿No? Correcto. Un 6 puntos. Sí, un 6, un 7. Sí, no un 9 7, en tu 8, sesión. O sea, exacto. Si vas a tener un 9, que sea en el día de fuerza. No, o incluso que sea dentro de tu progresión del mes, en la última semana. Correcto. Pero por lo general mantenerte dentro de un 6, 8, ¿ya sabes? Correcto. Completamente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo tú? Sí. No teman que hacer pocas repeticiones. Mucha gente también cree que tener demasiado peso en las cosas, y de nuevo, peso puede ser peso agregado a una barra o mecánicamente o relativo a tu peso, la variante, pero que te va a poner muy grande, muy choncho, muy bulky, muy, no sé, escoge lo que quieras. No va a suceder. En general, no es eso lo que pasa. En general, eso no es lo que sucede, entonces no se preocupen. No va a cambiar su físico en ese aspecto. En general, quizá ni les dé tanta masa muscular. Bingo. Hay gente a la que les... Incluso la pierdes. Exacto, hasta podría pasar, pero lo van a sacar provecho en la siguiente fase. Pero no tengan miedo de como es mucho peso, me voy a poner muy grande. No. No es un tema de peso. No funciona así. No es un tema de peso. No va por ahí. No ese es el mecanismo en el que se van a poner. De acuerdo. Muchas veces yo diría, es que hasta puede funcionar para verse... Va a ser una mamada lo que voy a decir, pero para verse más marcado. ¿Por qué? Por el tonus en el sistema. O sea, no es el motivo para hacerlo definitivamente, pero claramente no van a crecer de peso solamente porque, o sea, crecer ustedes, tener más músculo, ponerse grandotes y feos porque levantan mucho peso. Eso es nada más un sesgo de ver a la gente que levanta mucho peso y lo que involucra. Pero y entonces incluso pensar que te en pones así. fisicoculturistas, por ejemplo, o sea, salvo que seas Ronnie Coleman por sus videos más famosos, pero güey, los ves luego cargando no mucho peso, pero porque los güeyes están haciendo repeticiones más elevadas y tienen un volumen muy cabrón, o sea, pero no están haciendo particularmente todo el tiempo las pinches mancuernas de 200 libras para lo que sea. For reps, ya sabes. O sea, eso no suele pasar en fisicoculturismo. No. Y es raro. Y es cierto que los fisicoculturistas ultra fuertes o las fitness models ultra fuertes están hechos. Se ven, seguro. Pero además se ven como con cierta grosor en los músculos, no sé cómo explicarlo. Es verdad, sí, pero esos son años y años de entrenamiento junto con la otra parte. ¿no? Y se dedican a eso, güey. O sea, no es diferente. Cabrón. No están haciendo por ejemplo, yo hice una rutina de 35 minutos. No están haciendo esas mamadas, güey, ya sabes. O sea, también, ya voy a dejar de empezar a hacer estupidez. Ya voy a dejar de hacer estupideces y realmente me voy a dedicar mi hora y media para ponerme bien pinche mamado. Tu máximo, 90 minutos antes de que se te vaya el cortisol a las nubes. A las nubes, exacto. Ahora, ¿dónde? Entrenar, en el gym. Es la parte más fácil para hacer fuerza, hacerlo en el gimnasio. Es muy difícil trabajar fuerza en otro ambiente. Se puede, sí, de nuevo, en la parte de gimnasia / calistenia, se puede trabajar la fuerza, sí.
es difícil, las progresiones son mucho más complicadas. Siempre es más fácil agregar 2.5 libras a lo que estás haciendo que la progresión de gimnasia en la que el cambio no te va a agregar un equivalente de 2.5, quizás un salto de 40 o de 30 y hace toda la diferencia del mundo. Sí se puede, tienes que entender bien cuáles son las progresiones para poder hacer eso. Fuera de eso es muy difícil incrementar la fuerza en otro ambiente. O sea, en un ambiente de clase grupal, está muy complicado por la naturaleza de la clase. Me vuelvo mejor en Zumba. Seguro te mueves mejor, pero incrementar tu fuerza está más complicado hacerlo en Zumba o hacerlo en cualquier clase grupal. Es muy difícil incrementar tu fuerza. ¿Quieres bailar? ¿A quién no le recomendarías, por ejemplo, que se pongan más fuertes, que trabajen en su fuerza? Definitivamente te diría a alguien que maybe, y está medio complicado, pero que maybe tiene una lesión sumamente fuerte, complicada, que realmente sí, por medio de múltiples diagnósticos y doctores les digan, güey, tú, brother, ya no eres... Porque, güey, ¿cuántas personas no hemos visto en general, como en el tema de la media, o incluso tú, que, güey, pueden tener lesiones muy fuertes, pero que pueden llegar a mejorar? Obviamente es un mega ultra trabajo. No solo mejor, no, pero al revés. Muchas de esas lesiones lo que necesitan es tener fuerza otra vez, no solo no trabajar. Claro, que hay casos en los que eso es real, sí. Hay casos en los que debe decir, no. Pero esos casos extremos es el único lugar en donde yo veo que el güey realmente se partió la pinche espalda, se destrozó por completo la rodilla porque lo atropelló un coche. Una pendejada así que si digas, güey, maybe ya no eres candidato por la seriedad de tu lesión. Puede ser, y en ese caso te diría quizá, pero eres candidato a mejorar tu fuerza en todo lo que no involucre donde estuvo esa lesión para mantenerte más sano. Yo me enfocaba como en un área específico. Sí. Fuera de eso, güey, la neta no se me ocurre, güey. Yo podría pensar... de 100 años y ya, güey. Yo podría pensar, por ejemplo, en alguien que realmente no tiene nada claro lo que hace en su entrenamiento. Entonces, que no sabe regularse, que no sabe cuál es su intensidad, que no entiende por qué entrena de cómo entrena. Entonces, si no tienes nada claro en lo que estás haciendo, solo trabajar en tu fuerza podría llegar a ser una mala idea. Pero es que estás hablando del 97% de la población, güey. No, porque el 97%, pero el 97% de la población, como dices, o sea, sabe lo que quiere hacer, entonces puede tener sentido. Pero cuando dices, yo me refiero al caso y es como, yo quiero hacer... ¿Qué haces de ejercicio? Me pongo un chaleco que compré y hago 500 burpees con mi chaleco. Okay, no necesitas trabajar. Exacto. Pero fuera de eso, todo el mundo se ve beneficiado de trabajar fuerza de una forma u otra. Todos nos vemos beneficiados de involucrarlo en nuestro entrenamiento. Muchos de nosotros no sabemos qué tan bien nos podemos sentir cuando tenemos más fuerza. ¿No? O sea, realmente cómo cambia nuestro día a día cuando tienes más fuerza, las cosas no te molestan. ¿Quieres sacarle un pedo a un cadenero? Entrena fuerza. Va a decir, sacarle un pedo a este hijo de perra no está tan fácil de sacar, no se mueve tan fácil güey. como pensabas. Yo a veces veo, por ejemplo, muchas personas que cambia... algo tan sencillo como cómo subir las escaleras. O sea, ¿cuántos se cansan subiendo escaleras? Y a veces dices, es que me falta aire. Y muchas veces no te faltaba aire, te faltaba fuerza. No era aire lo que te faltaba. Mis piernas. Se te estaban cansando tanto los músculos que todo el oxígeno se iba para allá y te faltaba el aire. Claro. No era tanto el aire lo que te faltaba, te estaba faltando fuerza. Y así se ve en muchísimas cosas del día a día. Cómo te mueves, te sientes más seguro, ¿no? Y no me refiero a te sientes más seguro porque estás muy mamado. No, te sientes más seguro en tus movimientos. Y sí sucede. Y es difícil de explicar si no sientes ese incremento en tu fuerza en el día a día. ¿Por qué? Porque por nuestra manera de vivir, así como hemos perdido mucho nuestra capacidad cardiovascular, verdad. Nuestro camino.
pero también hemos perdido mucho nuestra fuerza. Entonces, recuperarla hace que nos sintamos mucho mejor en el día a día, inmediatamente. Quien practica un deporte de manera recreativa, ni siquiera de manera más seria, se va a sentir mucho mejor teniendo un poquito de fuerza, menos frágil, más seguro de sí mismo, porque te tocan, te chocas, haces cosas y o sea, se te movió chueco el pie porque te resbalaste y entonces estás más seguro en lo que haces. Vale mucho la pena, en mi opinión, trabajar esa cualidad. La tenemos un poco olvidada. No es la cosa más divertida de trabajar para mucha gente. Hay gente que lo disfruta, pero en general es lento. Particularmente te diría que para el intermedio dentro de su actividad. Como principiante eres un baboso, mejor entrena para estar, o sea, el simple Lo hecho vas de a estar ganar. cargando pesas lo vas a ganar. Correcto. Pero ya siendo intermedio y con intermedio, pues que eres un broski que ya lleva unos 4 o 5 ratito años entrenando, sí. ya sabes. O sea, unos 2 años de hacerlo muy en serio, o sea, de hacerlo bien. pero bien, muy bien. en serio, güey, ya Sí, sabes. sí. Entonces, vale la pena. Pero incluso te diría que todavía cuando llevas ese tiempo, a mí particularmente se me hace, y eso por un tema observacional, que todavía estás como muy verde y muy inmaduro. Puede ser. Ya sabes. Puede ser. O sea, te está todavía jugando como voy viendo cambios y eso todavía te puedes hacer como un poquito como más arrogante dentro de tu misma práctica, ¿no? Te falta todavía mucho camino por recorrer, especialmente te voy a decir cuándo. A los 2 años, si estás entrenando y le estás poniendo seriedad, no tienes un plató en general. No, sigues avanzando bien. Lo tienes a los 5 años cuando realmente te empiezas a plantear incluso lo que sabes. Sí. De, güey, ¿Por qué te atoraste, no? ¿Por qué me atoré y ya no sé qué hacer, no sé esto? Entonces es cuando te llega el primer putazo de realidad de madres. O sea, yo pensé que sabía, realmente no sé mucho, lo convencional funciona, pero ya a partir de tener un progreso en el punto en el que me veo con realmente una dificultad o mi primera dificultad, ya es un pedo. Entonces, creo que ahí ya empieza también como un mayor rasgo de madurez. Es como decir que saliendo de la universidad, no mames, ya estás perfecto para X o Y. Güey, probablemente te llega esa madurez en los siguientes años de la chamba, ya sabes. Entonces, y especialmente como requiere, como ya hablamos, no nada más de de una mejor programación, sino también de, güey, sácate el ego un poquito hacia afuera, porque el ego puede ser tu peor pinche enemigo. cruz Ahí y sí. tu peor enemigo, Sí. ¿ya sabes? Ahí sí. Entonces, inicialmente la vas a ganar, estás levantando pesas, vas progresando rápido, es tu mejor carta, el mejor momento para tener resultados rápidos. Después realmente se vuelve cuesta arriba, ¿no? Porque se tarda mucho más. Entonces ya cuando uno tiene un poquito como más de madurez en ese sentido, ¿no? Yo ya los pondría como realmente bloques reales de fuerza. Ahí es cuando yo idealmente los pondría. Lo empezarías a... Ok, puede ser, sí, lo veo. Yo, si no te parece, dime, güey. No, me parece. Entonces ya, como conclusión, entrenen fuerza, ya sea de manera directa o indirecta. Ténganlo en mente, dejen el ego afuera cuando entrenen fuerza, por favor, y van a ver cómo ese entrenamiento de fuerza, uno, va a tener se va a trasladar a sus otras cosas, y dos, piensen que lo están haciendo para que se traslade a esas otras cosas. Conviértanlo en algo más después, que sea subirle los caballos de fuerza a su motor, si lo quieren ver así, y que no solo se quede en eso, sino que lo conviertan en algo después. ¿En qué? Pues eso dependerá mucho de sus metas personales o cómo se encuentran en ese momento, pero con eso van a tener muchas más herramientas para seguir mejorando en su camino, para no estancarse, para ver mejores resultados, para estar más sanos, para estar más contentos, más cómodos, etcétera, etcétera, etcétera. No, y también sabes que creo que es un punto muy importante también el factor de, puta, pues ¿cuál es mi límite, güey? Ya sabes, o sea, voy a poder hacer sentadillas con 400 libras, voy a poder hacer sentadillas con 300, voy a poder hacer sentadillas con 500 o pesos muertos. Y hay un punto real en el que, y eso también se lleva a cabo con, la neta, muchos años de práctica, ¿no? Créeme que a tus 5 años, si crees que ya no puedes levantar más peso, es porque definitivamente tu programación no está diseñada para poder levantar esas 400 libras, entonces no se agobien por ese lado. Pero muchas veces entender que sí hay un límite, ¿no? 1, 2. En el momento en el que se vean con su primer estancamiento, pues creo que cuando se abre como la mayor cantidad de cortinas posibles y a partir de ahí ves qué cortinas abres. Tal vez la cortina que abres en la que empiezas a pensar en 95% de tu repetición máxima o 102% de tu repetición máxima no era la ideal. Correcto. Pero, güey, no vas a poder conocer
ese límite si no incluso abres las cortinas inadecuadas, güey. O sea, no podemos esperar que todo lo que hagamos sea lo único adecuado para poder ir probando X o Y o Z. Correcto. ¿No? Entonces, y ese plató muchas veces más bien va a ser un tema en el que, ok, ya quieres mejorar en ese sentido, pues tal vez tu programación tiene que realmente rodearse de ese ejercicio en específico, especialmente hablando de fuerza. Entonces, es importante y no se desesperen, especialmente cuando ya no ven una progresión tan rápida, porque créanme que, pues, güey, a veces meterle 5 libras a la barra son Ya años cambia de un trabajo, montón, güey. claro. No, y son años, güey. Y de nuevo, y véanlo como quizá es, así como te decía que antes pensaba que era clave y luego lo dejé y luego otra vez, quizá yo lo resumiría como es tener fuerza, trabajar fuerza, tenerlo con es el mejor complemento. Ujú. No lo mejor como base. No tienes que hacer eso todo el tiempo. A menos que sea lo que te guste o te estás dedicando. Pero en general es el mejor complemento para Ujú. tener. Ujú. Haces lo que haces y el primer complemento o el mejor complemento es ese. Ujú. Pero trátalo como tal, con la seriedad que requiere, pero como un complemento y no como tu prioridad De acuerdo. constante. De acuerdo. Señores, the force be with you.